Hola, muy buenos días a todos. Aquí estoy de nuevo con todos vosotros. Mi nombre es Soledad Guadamuro, soy psicóloga en la Comunidad de Valencia. Hoy es domingo, día 24 de julio del 2022 y vamos a hablar, como no, de psicología. El tema de hoy, súper interesante. Vamos a hablar del mindfulness. Sé que hay gente maravillosa que practica el mindfulness, formadores súper buenos, pero yo os puedo asegurar que en el día de hoy os traigo a una de las mejores profesionales en el tema de mindfulness. Sin más, vamos a darle paso a nuestra amiga que la tenemos ya esperando. Vamos a ver si aparece por aquí. Vamos a agregarla. Hola Marta, buenos días. Buenos días, Soledad, ¿cómo estás? Pues encantada de tenerte. Les estaba diciendo a todos los oyentes que hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como es el mindfulness. Pero para que sepan quién eres y que te conozcan un poquito, te voy a presentar primero profesionalmente y después un poco personalmente, ¿vale? Súper bien. Bueno, pues vamos a hablar de Marta Dueñas, es psicóloga sanitaria. Es instructora de Mindfulness y Compasión de los programas MSC, MBCT y de escuelas conscientes. Es una experta en víctimas de violencia de género y de las conductas adictivas, pero sin sustancia. Marta me comentaba que en su consulta principalmente aborda trastornos de la ansiedad y de la depresión en adolescentes y también en adultos. Marta, ¿me he dejado algo por tintero o cómo está la cosa? Súper bien. Bueno, eso es la parte profesional de Marta. Ahora, tengo que decir que Marta, aparte de compañera, es buena amiga y también me gustaría presentarla un poco para que la conozcáis un poco mejor cómo es Marta en su persona. Marta, tengo que decir que es una mujer llena de virtudes. Y hay dos que me encantan de ella. Me encanta su dulzura, que lo vais a poder comprobar enseguida, su dulzura y sobre todo su generosidad. La generosidad que tiene Marta la desborda siempre, colaborando, haciéndonos la vida siempre más fácil. Cuando tenemos cualquier problema, ella ahí está pendiente de nosotros como una buena mamá y profesora y sabia que hace muchísimas cosas, Marta. Entonces, pues bueno, lo primero, agradecerte por el atraco hoy domingo, con el día que hace, con lo bien que estarías en la playita, tomándote un aperitivo en la terracita, pero como yo dije, generosa hasta nomás, aquí la tenemos dedicándonos unos minutos de un domingo. Marta, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, de verdad, Soledad, por esta presentación, por lo gran amiga que eres y bueno, y estoy encantada de colaborar en este proyecto tan bonito. Qué interesante el tema de hoy, Marta. Le digo a los oyentes que cojan papel y lápiz y tomen nota porque nos va a contar cosas muy interesantes, Marta, del mindfulness. Entonces, pregunta obligada, Marta, ¿qué es el mindfulness? Bueno, pues se podría definir o traducir como atención plena. ¿Y atención plena a dónde? Bueno, pues al presente. Pero hay que tener en cuenta que tiene que ser una atención intencional, porque normalmente la mente divaga y divaga muchísimo y está preparada para eso. Y normalmente nuestra mente suele estar en el pasado o en el futuro. Entonces hay que llevarla como si la cogiéramos de la mano a la atención y llevarla al presente, porque es el lugar donde acontece la vida. Y lo ideal es que no hagamos caso a los juicios de valor que siempre la mente nos va a traer. Un juicio de valor es algo muy dicotómico, algo del tipo agradable, desagradable, bueno, malo, blanco, negro. Es algo que nuestra mente nos está diciendo siempre para categorizar la realidad. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones, si hacemos caso a esos juicios de valor, no dejamos que la vida se despliegue como tal. Entonces, pues ahí vamos a utilizar esa curiosidad de la mente de principiante, de como cuando éramos niños, niñas pequeñas, volver a vivir la vida con ilusión, con apertura, ¿no? Incluso casi con inocencia, que está tan denostada hoy en día. Pues si soy capaz de ver cada momento, a cada persona con esa mente de principiante, quizás pueda vivir mi vida desde otro punto de vista también. Y con agradecimiento. Ese agradecimiento que debería ser de corazón y debería estar en cada momento también, en la medida de lo posible,
deberíamos practicarlo en nuestro día a día, porque podría ser lo contrario a la queja y es algo en lo que muchas veces estamos instalados, porque es como que rechazamos la propia realidad, rechazamos a la propia vida. Entonces el agradecimiento es como un antídoto de la queja, lo cual también nos va a permitir vivir una vida más plena y sintiendo que formamos parte de esta familia llamada humanidad. Porque en muchas ocasiones tendemos quizás a aislarnos o a pensar que hay cuestiones que solo nos pasan a nosotros, etcétera. Y entonces, pues el darnos cuenta que en momentos duros incluso, pues que todas las personas o muchas de las personas en un momento como el que puedo estar viviendo ahora han podido sentir lo mismo que siento yo, pues me ayuda a conectar con esa humanidad. Por supuesto que es más fácil quizás conectar con esa humanidad compartida cuando las cosas van bien, ¿no? Pero también podemos hacerlo cuando las cosas van mal y esto nos puede llegar a aliviar. Y con compasión. La compasión está quizás mal entendida, ¿no? Entendemos esa compasión como pena o lástima. Y la compasión, desde el punto de vista del mindfulness, es el amor incondicional en marcha, en acción, es la empatía en acción. Es esa verdadera comunicación y conexión con otras personas y con nosotros mismos, porque cobra especial relevancia, sobre todo, trabajar con la autocompasión. Tendemos a ser más compasivos o a ser más empáticos con los demás, pero la autoempatía y ya la autocompasión y esa empatía en marcha nos cuesta muchísimo más, muchísimo más. Entonces, hay que trabajar principalmente en un primer lugar la autocompasión, sabiendo que no es pena o lástima, sino que cuando en un momento dado puedo estar sufriendo por cualquier cuestión, debo acompañarme y saber acompañarme en ese propio sufrimiento. De la misma forma que cuando alguien que quiero sufre, puedo acompañar también. Esto sería más o menos. Qué bonito. Y como si la vida me fuera en ello, porque realmente así es que la vida es pura impermanencia. Todo puede cambiar de un momento para otro. Entonces debo tomar conciencia de la mayor parte de los instantes que pueda en mi vida, porque por eso, por el puro cambio. Entonces, como no lo voy a tener siempre, voy a tratar de valorarlo, de disfrutarlo, de tenerlo en cuenta, ¿no? De hacer que cada día y cada momento cuente, porque realmente así es la vida. Darnos cuenta, no desde el miedo a que algún día se acabará o que algún día se irá o que algún día esto no estará, no. Desde la propia aceptación de la vida y como sabemos que puede que cambie, lo voy a disfrutar mucho más. Porque en muchas ocasiones lo que nos puede pasar, que incluso en momentos buenos tenemos esa mente que nos dice, ¡ay, ya se acabará! Y llega el miedo, llega la ansiedad, ¿no? Y no nos permite disfrutar de algo estupendo o muy bueno, ¿no? O estamos instalados en la queja y tampoco podemos disfrutar, como decías, de ese tomarnos algo, una cervecita frente al mar o lo que sea, ¿no? Y porque estamos ahí en lo que no tengo o en lo que tengo que tener o en la vida o en algo que creo que tiene que ser diferente o que quiero que sea diferente en la vida. Entonces ahí estoy en el rechazo en lugar de la aceptación. Es como si le pudiéramos decir a la vida, no seas así, que quiero que seas como a mí me va bien, ¿no? Entonces así no funciona esto. Así que cuanto más aceptación, cuanto más sea consciente de esos momentos presentes y más los agradezca, viviré una vida muchísimo más plena. Entonces, para evitar malos entendidos, dinos lo que no es mindfulness. Bueno, pues mira, esta pregunta me encanta, porque al final tenemos como a veces malentendido qué puede ser esto del mindfulness. En primer lugar, decir que la práctica que nos lleva a esta atención plena y a la compasión es parte de una filosofía muy, muy ancestral de más de 2.600 años que nace en parte del budismo y de algunas otras filosofías y religiones, pero no es completamente seglar, nada tiene que ver con ninguna religión. Pero sí que es verdad que nos lleva, por un lado, a una práctica quizás contemplativa, que puede ser una práctica meditativa de atención consciente, o también puede llegar a través además son como dos partes, también llega a través de la psicoeducación y a través de un cambio de actitud en la vida. Con lo cual, mindfulness no es dejar la mente en blanco, para nada, porque eso es imposible. No es tampoco una técnica de relajación, no lo es. La gente piensa que lo es, pero no. Sí que llega a relajación en algunos casos como una especie de efecto secundario de la práctica, pero no es como tal una técnica de relajación. Tampoco es regodearme en el dolor, al revés, abrirme al dolor, ser lo suficientemente valiente y
y tener las suficientes herramientas como para abrirme al propio dolor es lo que sana el dolor realmente. El no rechazo, no es el abrirme a ello, es lo que puede hacer que las heridas realmente se cierren para bien y sea una cicatriz y ya no duela, ¿no? Que no siga abierto. Porque si siempre evito eso, al final va a seguir en mi vida sin sanarse, ¿no? Tampoco es complacencia, no es decir... ¿cómo decir? Es realmente autocuidado, porque la complacencia iría más por el agradar en demasía a los demás o incluso a mí misma, en plan decir, uy, pues venga, me voy a comer una tableta de chocolate porque yo lo valgo, por decir algo. Tengo un deseo y lo cumplo y ya está. No porque la autocompasión lo que dice, a ver, ¿cuál es el resultado? ¿El resultado de eso que tú estás haciendo es constructivo? ¿Es bueno? ¿Te hace crecer como persona a muchos niveles o no? Entonces, si la respuesta es no, no es autocompasivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tiene que ver con ese, en el fondo, darnos cuenta que nos cuidaríamos a nosotros mismos como cuidáramos a alguien que queremos mucho, algo así, ¿no? Entonces, es un poco, como decía, tampoco compadecerse de mí misma o de los demás, no. Es esa sensación de lo estás pasando mal, vas a salir de aquí por la propia impermanencia de la vida, porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, pero te vas a tener a ti misma para poderte acompañar en el proceso y a los demás, por supuesto. Pero a veces nos falta ese contacto con uno mismo, ¿no? Entonces, un poco aclarar qué no es mindfulness, yo creo que está muy bien y muchas gracias por la pregunta. Hablas de la compasión, Marta. ¿Qué importancia tiene la compasión dentro de esta filosofía? Bueno, pues la verdad es que no se puede entender el mindfulness, esa atención plena, sin la compasión. Y tampoco la compasión sin el mindfulness. Serían como las dos alas de un mismo pájaro. Porque imagínate que alguien pueda tener una atención plena, intencional, al presente, en el que está súper centrado, en el que no está pensando en el pasado, en el futuro, y de repente pueda ser, por decir algo, un francotirador. ¿Vale? Es decir, claro, ahí faltaría la compasión, porque aunque esté cumpliendo órdenes, va a acabar con la vida de una persona, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la compasión sin la atención plena tampoco se entiende del todo, porque yo puedo practicar la compasión y, por ejemplo, darme cuenta del sufrimiento de otras personas, pero ¿y si no trabajo con el propio? Entonces no voy a poder cultivar la compasión si no hay una atención plena hacia lo que a mí me hace falta también o a otras personas incluso. De hecho, podemos pensar que estamos ayudando a otra persona y a veces no ayudamos, ¿no? En ese proyectarnos como somos nosotros mismos. Entonces, la compasión también tiene esa parte de comunicación, de preguntar, de saber, tiene mucho que tiene que ver con, como digo, ¿no? Poder acompañar a otras personas y a nosotros mismos. Y acompañar a otros cuando sufren es doloroso porque nos conecta con nuestro propio dolor. Entonces, en ese autoconocimiento, esa autorregulación emocional, ahí es donde la atención plena cobra especial importancia y donde puedo entonces cultivar la compasión. Tenemos que tener en cuenta que son como las dos partes, no puede estar separada la una de la otra. Entonces, ¿qué beneficios tiene la práctica de la atención plena y de la compasión, pero basándonos en la evidencia empírica? Bueno, Soledad, pues qué bien, porque es verdad que llevamos 40 años trabajando a nivel científico con un montón de investigación que respalda que mindfulness y compasión tienen muchos beneficios a muchos niveles. A nivel físico, porque nos cuidamos más y mejor. A nivel mental, porque nos ayuda a calmar la mente. Esta mente, Santa Teresa de Jesús le decía a la loca de la casa, y es verdad, es que nos ayuda y mucho, ¿no? A nivel emocional, porque es esa autorregulación, nos ayuda a validar nuestras propias emociones, las de los demás, a aceptarlas y a darnos cuenta que a veces no nos damos cuenta ni de las propias emociones, ¿no? Y somos muy reactivos. Entonces, para esa conducta un poco más, pues eso, consciente, necesitamos esta práctica. A nivel social también, porque nos ayuda a mejorar la conexión con los demás, con nosotros mismos, y eso también es estupendo. Incluso yo diría que a nivel profesional, porque quizás nos sentimos mejor con nuestro trabajo, quizás no nos autoexigimos tanto, que a veces tenemos esa voz autocrítica y autoexigente
no solo en el tema profesional, en otros muchos temas, ¿no? Entonces nos ayuda a liberarnos también de esto, ¿no? Y a quizás a saber que el trabajo que hago cada día a día tiene una importancia. Una importancia, o sea, imagínate, incluso en la propia casa, ¿no? Imagínate que estamos barriendo en casa y estamos diciendo, oh, no me gusta nada barrer, no sé cuántos, no sé quintos, y ahí quejándonos a nivel mental, ¿no? Y diciendo, pues ya lo podía estar haciendo, o en otra historia. O podemos estar barriendo y estar diciendo, uy, si estoy quitando la mala energía de mi casa, pero qué estupendo, qué bien. A cada instante le podemos llevar esa intención, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la cuestión y también a nivel profesional. Y, por supuesto, a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque parece que se nos ha olvidado hoy en día esta dimensión y es tan importante para el ser humano. La intención vital que yo tengo, el sentido vital, el vivir acorde a mis valores. Es curioso, pero hay mucha gente que sufre mucho precisamente porque no está conectado con su parte espiritual. Y esto no tiene que ver, de nuevo, vuelvo a insistir, con ninguna religión, tiene que ver con unas sensaciones a las que debo atender a ese nivel más espiritual. Sin duda el mindfulness está ahora mismo, vamos, de moda, pero ¿es cierto que el mindfulness sirve para todo? Pues no, y además la gente que lo practicamos y que enseñamos mindfulness pensamos que es una desventaja que esté tan de moda. Es como, sí, porque es como vale para todo. De hecho, en Estados Unidos lo utilizan incluso hasta de una forma a veces perversa porque, ¿cómo decirlo? Porque lo utilizan para trabajar en lugar de 12 horas, 15, ¿vale? Es como, no, esta no es la filosofía, es una filosofía de vida realmente para transitar esta vida de la mejor forma posible, para hacer que cada día nuestro caminar haga que este mundo sea un poco mejor para nosotros y para los demás. Y solo ya con eso, con esa filosofía de vida, llegamos quizás a darnos cuenta de qué es importante y de qué cuestiones nos llenan y nos hacen sentirnos plenos en esta vida. No se trata, de todos modos, de rechazar, o más bien es de aceptar, ¿no?, aquello que nos ocurre. Y se trata más quizás no de esperar, sino de conectar, de sentir, para tomar mejores decisiones quizás. Y también habría que tener cuidado, que esto es muy importante, con las expectativas, porque es muy difícil no hacerse expectativas. Resulta que yo empiezo a practicar esto y yo quiero conseguir más calma, más paz, tener menos pensamientos, que los pensamientos no me tal. Y esto es una historia, porque si yo tengo expectativas respecto, por ejemplo, de la práctica de mindfulness y compasión, lo que ocurre es que me voy a frustrar y puedo dejar de practicar. La historia es: practico porque quiero conectar, practico porque quiero vivir el momento presente, practico porque simplemente quiero estar bien conmigo mismo, sea cual sea mi momento vital, ¿no? Esta es la cuestión. No para nada más, simplemente para conectar. Y cuando conecto conmigo, entonces conecto con toda la familia de la humanidad. Y esto es maravilloso, porque cuanto más conecto conmigo, menos separado me siento de los demás, curiosamente. Porque esta filosofía empieza el amor en mí, porque es así, pero es para dárselo a los demás, es para entregarlo, es de forma generosa. No es para quedármelo yo, porque si no sería egoísmo, efectivamente. Empieza aquí, realmente siempre empieza aquí, para dárselo a los demás. Esto sería, ¿no? Para conectar quizás con una voz que colabora conmigo misma, no que me tira para abajo, que es lo habitual, ¿no? Sobre todo cuando van mal dadas en la vida. Con esa voz que realmente me ayuda a seguir adelante. Y esto es un trabajo de cada día, realmente, ¿eh? Funciona en niños y niñas, los llevan bien, saben practicar, y nuestros abuelitos y... ¿Qué tal? Pues ¿Cómo mira, funciona con ellos? Pues mira, en niños y en niñas muchísimo mejor, porque ellos son muy mindful. Los niños están casi siempre en el presente, es como, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, en fin, están conectados con las necesidades de su cuerpo, están con la sabiduría de nuestro cuerpo, que a veces estamos tan desconectados los adultos, ¿no? Yo creo que ellos son más de vivir ese momento presente, ¿no? Sin mirar un poco más allá dentro de su evolución, claro. A veces están con los amigos y dicen, no te junto, y al momento ya están otra vez juntos, ¿no? Entonces es como que viven más esa historia presente. Y es ideal, porque cuando tenemos niños pequeños en casa somos más mindful, conectamos más con esa ilusión que les hace descubrir el mundo por primera vez. Y nosotros los adultos no tenemos que mirar nuevos horizontes, lo ideal sería mirar los mismos horizontes con nuevos ojos, cada día. Ahí está el kit de la cuestión. Y los abuelos, la gente mayor, son más mindful también, porque ellos han vivido tanto
que no necesitan tener prisa, que tienen mucha paciencia, que Ah, pueden esperar sentados quizás en la puerta de su casa viendo la vida pasar y dando de verdad prioridad a lo que ciertamente es importante, ¿no? Creo que nosotros que vivimos en este mundo un poco como pollos sin cabeza, sí, somos los que más lo necesitamos quizás, ¿eh? sí, 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 eso es verdad. La verdad, Marta, que estamos viviendo una época bastante mala, ¿no? La pandemia está causando bastantes estragos en lo que es la salud mental de las personas. Llevamos 2 años de mucha incertidumbre por la pandemia, por miedo incluso, y entonces esto es, que ya es a nivel mundial, la humanidad está sufriendo mucho a nivel global. Entonces yo me gustaría preguntarte cómo nos puede ayudar el mindfulness y la compasión, la práctica del mindfulness y compasión en estos momentos que estamos viviendo, Marta. Pues mira, ciertamente que es verdad que hay a nivel mundial un gran sufrimiento sistémico, ¿cierto? Sí. Mucha gente que hemos tenido miedo, incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, y ha sido como a nivel global, ¿no? Yo creo que también esa energía al final la Madre Tierra la recibe. Con lo cual, hay que tener en cuenta que es curioso, pero aunque la familia de la humanidad haya sufrido muchísimo, el problema no es la pandemia en sí. Posiblemente ya muchos de nosotros o llevamos altos niveles de estrés o altos niveles de ansiedad, incluso de depresión, y la COVID en muchos casos ha venido a poner de manifiesto que no estábamos del todo bien a nivel de salud mental. Y yo creo que hay que ser un poco críticos y por lo menos en nuestro país hay una gran carencia en este sentido en la sanidad pública. Debería haber muchos más recursos y un poco quizás la nueva ola después del COVID sea la ola de la salud mental. Lo estamos viendo todos los profesionales, tú lo estarás viendo también en la consulta. Hace falta mucho, mucho apoyo a mucha gente porque creo que la COVID no ha sido el problema, sino que ha venido un poco como, por decir algo en plan, quizás para quitarle un poco de hierro de sentido del humor, la guinda al pastel, ¿no? Porque ha sido un poco como lo que ha venido a decir, vale, hay un problema, hay que atajarlo, ¿no? En este sentido no está mal, pero es verdad que el ser humano como tal está más preparado por la resiliencia, ¿no? Por esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de salir adelante, de encajar este tipo de cuestiones grandes. Fíjate que parece extraño, pero sí, es cierto, los seres humanos tenemos esa capacidad. Sin embargo, el estrés ese de todos los días o la ansiedad de cada día, esa gota que va ahí, pim, 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 horadando la piedra, al final ya no llega a ver ni piedra siquiera. Esa es la más complicada, curiosamente, el estrés pequeñito de todos los días. Y es al que debemos atender, curiosamente, ¿no? Entonces, siempre es un buen momento para pedir ayuda cuando uno vea que realmente lo necesita, porque al igual que hay cualquier persona que pueda tener en un momento dado pues una apendicitis y le pueden operar, pues si tienes cualquier tema de salud mental, pues aquí estamos los profesionales encantados de poder ayudar en este sentido, ¿no? Pues a propósito de todo esto, Marta, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos encontrar si queremos una consulta contigo? Cuéntanos. Pues bueno, estoy en el sur de Alicante, en Torrevieja, me muevo por toda esta zona entre Murcia, Alicante y bueno, tengo mi propia consulta y también imparto cursos sobre mindfulness y compasión a nivel presencial y también online. Oh, estupendo. Sí, sí. Y bueno, os invitaría a hacer una práctica muy sencilla para terminar, si me ¡Qué permites. regalazo, Marta! No me digas, qué sorpresa. Por supuesto que sí, encantadísima. Vale. Nada, simplemente que si os apetece, que cerréis por un momento los ojos Hecho está. y que conectéis con el silencio. El silencio que es tan importante porque en muchas ocasiones necesitamos parar, necesitamos conectar con presencia, con silencio. Entonces, desde ahí, desde ese lugar en el que te encuentras, ese lugar sagrado para ti, llévate una o ambas manos a la zona del corazón y conecta con una intención para el día de hoy, una intención para ti.
Si ves que no llega ninguna intención ahora mismo a tu momento presente, quizá de tu corazón pueda salir una intención para ser la mejor versión de ti misma posible o de ti mismo para el día de hoy. No mejor que nadie, la mejor versión de ti. Quizás esa intención te pueda guiar en el día de hoy y mañana conecta con una nueva. Quédate unos instantes en silencio con tu propia experiencia aquí y ahora. Tienes los ojos cerrados y los ojos abiertos a tu mundo interior. No hay nada que temer. Estás en tu casa. Cuando estés preparada o preparado, abre de nuevo los ojos. Ay, qué maravilla, Marta, qué regalo. Ha sido algo muy cortito, como una especie de aperitivo simplemente para Claro. practicar. Cada mañana podemos practicar algo así. No necesitamos prácticamente tiempo, necesitamos intención. Qué bueno al despertar, como tú dices, para empezar el día de una manera distinta a la habitual, incluso antes de dormir, para alcanzar esa paz y descansar mejor. Qué maravilla. Sí, antes de dormir yo suelo aconsejar agradecer. Sí. Un poco coger todas las cosas que son dignas de agradecimiento de ese día y al menos 2 o 3 cositas que agradecer porque me conecta con un sueño mucho más reparador y porque me doy cuenta, sí, de verdad que hay cosas que merecen mucho la pena en la vida y pasan desapercibidas. Marta, pues así, antes de dormir, haré yo esta noche. Agradecer a Marta Dueñas esta explicación con esa dulzura de tu voz que me encanta, también Muchísimas explicar de gracias. todo. Y, Muchas gracias. y vamos, cualquier persona que necesite de Marta, como ella muy bien ha dicho, la pueden encontrar en Torrevieja, ¿no? Que es en la localidad donde estás ahora, haciendo Sí, consulta, esto es. y que serán atendidos, vamos, lo sé porque la conozco muy bien, de una forma excepcional, Marta. Me La voy. página web, discúlpame Sí, simplemente sí, que no sí, lo he dicho, claro que sí, por supuesto. se llama cadadiaunnovomar.com. Entonces allí Mm, podéis encontrar mi contacto, como poneros en contacto conmigo si lo necesitáis. Yo estaré encantada de echar una mano. Marta, que tu generosidad nunca pare, que sea una constante en tu vida porque nos haces muy felices a muchísimas personas. No sé si es el Igualmente cariño tan para ti. especial que te tengo, que me encantó esta entrevista que he tenido hoy contigo y que bueno, que más adelante, ¿por qué no? Quizá podamos volver a hablar y hablar más cosas de la práctica de la atención plena, de la compasión, de lo que es el mindfulness en Por general. supuesto que sí. Será siempre un Sí. placer hablar contigo, Soledad. Un abrazo súper grande, grande, grande desde Valencia y que nos vemos prontito, ¿vale? Sí, claro que sí. Vale, Estupendo. pues hasta pronto, Marta. Hasta Gracias por pronto. estar ahí. Hasta Adiós. luego, adiós. Qué maravilla. No sé qué os habrá parecido, pero qué maravilla, qué dulzura. Qué bien explica Marta el mindfulness, la compasión, la atención plena. Bueno, pues yo me voy a despedir de todos vosotros, agradeciéndoos también que estéis ahí, que hayáis tomado nota. Y me voy a despedir con una frase que precisamente la dice muchísimo Marta Dueñas y que a mí me encanta cuando lo dice y cómo lo dice ella, ¿no? Es una frase muy cortita, solamente tiene 3 palabras, pero que dentro de esas 3 palabras se engloban una gran profundidad y de reflexión. Y estas palabras son bendito momento presente. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima, que nos vemos enseguida. ¿Vale? Nos vemos. Feliz domingo.